Hola niños, Dios los bendiga, ¿cómo están? Espero que estén bien. Quiero que antes de empezar la clase oren conmigo, así que acompáñenme cerrando los ojos ahí en donde se encuentran. Señor Jesús, gracias te doy porque permites que cada uno de los niños estén con salud y estén viendo y aprendiendo de tu palabra. Te pido que tú abras nuestro corazón y nuestro entendimiento para que lo que hoy vamos a aprender se quede en nuestro corazón y lo pongamos a prueba día a día. Amén. Muy bien, niños. Quiero contarles un pequeño cuento, una pequeña historia que trata un poco sobre lo que vamos a hablar hoy, ¿ok? Muy bien. Quiero que ustedes piensen en su cabeza, en su mente, en su cabeza, cómo sería la cara perfecta para ustedes. Si ustedes fueran una persona o un peluche, lo que sea, y pudieran escoger su cara y quisieran que su cara fuera perfecta, ¿cómo la elegirían? ¿Cómo la elegirían? O sea, ¿qué características se pondrían? O si quisieran que sus orejas fueran chiquitas, si quisieran que su nariz fuera más delgada, o si quisieran que sus ojos fueran más grandes, más chiquitos, si quisieran tener mucha ceja. Pónganse a pensar en esto, les voy a dar un tiempo. Bueno, todas esas características que ustedes piensan, ahorita vamos a hablar sobre eso. Y les voy a contar. Había una vez un muñeco de papel que no tenía cara. Era un papel y estaba cortado y tenía una figura, pero no tenía cara. Lo que sí tenía era un lápiz en su mano, así que él podía elegir qué tipo de cara iba a tener. Entonces dijo, qué buena suerte, y él quería tener una cara perfecta, una cara que le agradara a las demás personas. Así que él dijo, ¿por qué no? Voy a ir por el bosque, ir preguntando a la gente cómo es una cara perfecta para yo ponerme todas esas características y tener una cara perfecta y tener una cara que le agrade a los demás. Entonces fue caminando, caminando hasta que encontró con un pájaro y les dijo, ¿qué creen ustedes que debe tener mi cara para que sea perfecta? Y los pájaros le respondieron, que tenga un gran pico. No, no, que no tenga un pico, dijeron los árboles. La cara perfecta está llena de hojas. Olvida el pico y las hojas, interrumpieron las flores. Si quieres una cara perfecta, tú llénala de colores. Y así con todos los que se encontró, animales, ríos, árboles, les preguntaba que cómo era la cara perfecta. Y pensando en la oportunidad que había de tener una cara perfecta, el muñeco no le gustó aquella cara que después de que todos le dijeron de que ponte hojas, ponte esos colores, ponte un pico, ¿verdad? Un pico así como un pájaro, porque los pájaros, recuerden que les dijo de que si tienes un pico tendrás la cara perfecta. Entonces el niño le hizo caso a cada uno de los objetos, de las personas a las que le preguntó y se puso todas aquellas cosas que le habían dicho. Al terminar de hacer su cara con su lápiz se dio cuenta que a ninguno le gustó porque iba con la gente y le decía, ¿qué tal mi cara? ¿Cómo quedó? Y ellos le decían que pues no había quedado bien. Entonces el niño se lamentaba porque había tenido la oportunidad de tener una cara que fuera perfecta, que a los demás les gustaran, para que cuando fuera con ellos le dijeran que no estaba bonita y así, ¿verdad? Entonces el niño se la pasaba llorando todos los días y lamentándose que no debió de haber hecho caso porque ahora no tenía una cara perfecta que ni siquiera a él le gustaba. Entonces llegó abajo de un árbol, llegó una nube y le dijo, muñeco, ¿por qué estás triste? Y se acercó y él empezó a platicar, que por qué esto, que por qué tal. Y la nube le dijo, yo te puedo ayudar, o sea, porque pues la nube se puede moldear y así, ¿verdad? Entonces la nube lo ayudó y le hizo diferentes caras con su nube, con su cuerpo, ¿verdad? Entonces el niño dijo que gracias, pero pues ninguna le había gustado, hasta que la abrazó y le dijo que era una estupenda amiga, porque la nube había intentado ayudarlo a que el muñeco ya no estuviera triste. Entonces la nube sonrió y el muñeco le dice que esa era la cara perfecta. Y la nube no entendía cuál cara perfecta. Y el muñeco le dice,
esa cara, cuando te abrazo y te hago cosquillas, es cuando tú haces la cara perfecta. Y la nube entendió que él se refería a que la cara perfecta era cuando ella sonreía, cuando la nube estaba feliz. Entonces la nube le ayudó a hacer una sonrisa de extremo a extremo al muñeco para que tuviera una cara que le gustara. Entonces, niños, ¿cómo es una cara perfecta? Una cara perfecta es lo que aprenderemos a través de la lección de hoy. Que la cara perfecta es la que está llena de gozo, aunque sean los momentos más difíciles y que no son tan alegres. Entonces voy a contarles lo que viene en la Biblia, que es del apóstol Pablo, no sé si lo conozcan. El apóstol Pablo tomó la decisión de servir al Señor. Sin duda alguna sería una gran decisión, ya que no fue nada fácil para él, pues tenía que ir de un lugar a otro. Pero el Espíritu Santo siempre estaba con él y le decía qué tenía que hacer y qué no tenía que hacer y a dónde tenía que ir. Pablo se gozaba en hacer eso, lo hacía feliz, porque se sentía seguro siendo guiado por Dios. Un día, en la ciudad de Filipos, mientras estaba predicando a Cristo, fue llevado injustamente a la cárcel, junto con Silas, que le acompañaba. Estaban en el calabozo oscuro y frío, y mandaron al carcelero que los guardara con seguridad. Les aseguró los pies con un cepo, pero aún así ellos cantaban himnos a Dios y seguían cantando, y los presos los oían. Pablo y Silas tomaron la decisión de tener el valor del gozo en su vida, a pesar de las circunstancias, a pesar de que estaban en un pozo. Ellos permitieron que Dios dibujara una sonrisa en ellos. Mientras cantaban, vino un terremoto. Fue tan fuerte que los cimientos de la cárcel se sacudían. Ellos estaban cantando y vino el terremoto y todos ahí estaban en la cárcel. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. A la mañana siguiente, quienes los habían encarcelado les pidieron disculpas y los liberaron. El gozo también produce un valor. En el libro de Hechos nos narra la historia de Esteban, un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, quien también fue acusado injustamente por predicar a Cristo. Pero aunque sus enemigos querían matarlo, arrojarle piedras, a él tampoco le importaba esto, porque al igual que Pablo, él estaba lleno de gozo, y él había tomado la decisión de gozarse sin importar la situación que estaba pasando, ni las circunstancias. Él puso sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba junto al Padre. Esto dio como resultado que él sintiera gozo y valor, al grado que no importarle que lo fueran a matar, e incluso instantes antes de morir, porque pues lo estaban apedreando, él pudo perdonar a los que lo apedreaban. Entonces quiero contarles una pequeña historia que se trata de un niño llamado Francisco. Francisco era un niño que perdió a su Francisco es un niño que perdió a su abuelo por causa del COVID-19. Eso cambió su vida. Su abuelo era quien se encargaba de él. Iba por él a la escuela, le hacía comida, jugaban juntos, le ayudaba a hacer la tarea, iban a la iglesia juntos. Por las tardes jugaban. Desde que enfermó el abuelo, Francisco tenía temor de que muriera. Los alejaron y ya no se podían ver, solo podían hablar por teléfono, por llamadas. Su abuelo lo llamaba por teléfono todos los días. En una ocasión le contó que le daba mucho gozo saber que un día iría a la presencia de Dios, es decir, al cielo, que era un lugar muy hermoso donde ya no iba a tener dolor y iba a estar en paz. El abuelo le contó que le daba mucho gozo saber que ya un día era la presencia de Dios, es decir, al cielo, y que era un lugar muy hermoso donde ya no hay dolor y donde había paz. Y iba a ver a Jesús. Tal vez, le dice el abuelo, tal vez yo lo vea primero que tú, pero tú no debes de temer, al contrario, debes tener mucho gozo
porque ese momento será muy precioso, donde todos los que hemos creído en Cristo Jesús viviremos con Él, en las moradas que ha preparado para cada uno de nosotros. No pierdas tu gozo y no dejes de orar, le aconsejó el abuelo. Aunque Francisco estuvo muy triste y lloró por muchos días, las palabras de su abuelo lo alentaron a seguir adelante. Aún en sus momentos de tristeza, oraba a Dios y Dios fue sanando sus heridas. De alguna forma, Francisco sabía que aunque extrañaba al abuelo, ya no iba a sufrir más, porque estaba en el cielo, con ese dolor que le daba en las noches desde hace un año. Muchas veces Francisco se desesperaba porque no sabía cómo ayudar a su abuelo y solo quería que estuviera bien. Ahora sabía que su abuelo estaba muy bien con Jesús y tenía la esperanza de que lo volvería a ver si seguía el camino del Señor, y su tristeza se convirtió en gozo y pudo poner una cara perfecta. Entonces, niños, el gozo siempre debe estar en nuestra vida diaria. El dolor y los problemas no se van a poder evitar porque deben de pasar. Algunas veces nos enseñan a descubrir que podemos ser valientes, pero lo que realmente es valioso es hacer todo en la vida con el gozo puesto en Cristo. Podemos nosotros contagiar el gozo que Dios nos da. Y quiero que aprendan conmigo el texto que está en Salmos 32:11. Así que pónganse de pie y repitan este texto conmigo. Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor. Está muy cortito, a ver si se lo aprenden. Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor. Muy bien, niños. Hasta aquí llegó la clase de hoy. Recuerden que debemos tener gozo, debemos de tener gozo siempre, y aunque nuestra familia o algún familiar esté pasando por un momento difícil, nosotros siempre tenemos que tener gozo. Bueno, Dios los bendiga.